Ese es un hermano. Bueno. Gloria a Dios, aleluya. A por ahí. Mientras el hermano Domingo está pasando acá. Gloria al Señor. La única persona que no era de aquí, que es de aquí, pero que no estaba aquí, que ha predicado esta semana, es la hermana Esca, que está en San Germán. Pero hemos escogido los hermanos de la iglesia para traer palabra. Porque aquí hay palabra. ¿Cuántos adoran al Señor? Cuando yo digo que hay palabra es porque hay palabra. El Señor tiene gente preparada y las está preparando. ¿Cuántos adoran al Señor? Yo tengo en la mente, aleluya, que los pastores y obreros y gente van a salir de esta congregación a hacer cosas especiales para Dios. Que no se apague el fuego, hermano. No deja apagar la llama, no deja apagar la llama. ¡Aleluya! En la madrugada estoy llorando y adorando y bendiciendo al Señor y oyendo la emisora de Camuy. Y luego yo tengo alguien que habla los domingos, que es bautista. Y a ver que los domingos yo me levanto a oírla. Pero esta vez yo me adelanté y me adelanté primero que ella y la escuché. ¿Saben ustedes una cosa? A mí no me trajo el carro. ¿A cuántos nos trajo el Señor aquí? Amén. ¿Cuántos su corazón está dispuesto a ser bendecido, a ser fortalecido? Sí, Señor, aleluya. Después del mensaje, no se vayan. Yo les voy a decir algunas cositas. Tenemos mucho trabajo por delante. Tenemos muchas cosas para hacer. Dios nos está bendiciendo. Pero una de las personas que yo puedo decir que sí que es hijo en el Señor y que yo lo tengo como alguien especial, porque yo tiraba de casa a su casita allá donde vivía en Castillo y me sentaba con él escucharlo, huérfano. Yo no sé, yo tengo muchos hermanos, tengo hijos y todo, pero yo llamo a los que el Señor nos ha dado para servir, los llamo a los hijos de la iglesia. Y hoy yo sé que el hermano Domingo nos va a ministrar la palabra que necesitamos. De aquí como el de Coqui, como el Coqui. ¿Sabes? Sí, Señor, aleluya. No es porque nosotros, yo tengo, no, se graduó del instituto, estaba trabajando en una tienda, siempre todavía estudiando, ya hoy en día es profesor. Pero damos gracias al Señor. Y yo sé que también Dios lo va a utilizar de manera especial. Señor te bendiga. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Qué bueno estar aquí. Es una gran oportunidad y un gran privilegio que el pastor deposite su confianza, ¿verdad?, en este servidor, gloria a Dios, para poder exponer la palabra. Hoy domingo, gloria a Dios, como mi nombre. Déjeme decir, el nombre a mí no me gusta mucho, pero cuando
usted entiende el significado del nombre mío, Domingo, significa que le pertenece a Dios. Amén. Que pertenece a Dios. Y eso me regocija, aunque el nombre no me guste mucho. Amén. Gloria al Señor. Bueno, como estaba diciendo el pastor, hemos tenido una campaña desde el jueves y cerramos el día de hoy con grandes predicaciones, grandes mensajes. Y el eslogan, ¿verdad? El tema de la campaña es una voz de alerta. Gloria a Dios, una voz de alerta. Y como decía Juan el jueves, una voz de alerta, o cuando hay una alerta es porque viene o se aproxima un peligro o algún acontecimiento que ponga en peligro nuestra existencia, ¿cierto? Pero viene una voz de alerta, porque vienen situaciones y no es un evento mundial o algo así, no quiero hablar de eso hoy, sino cada día nosotros luchamos para tratar de servirle al Señor y agradarle. Gloria a Dios, amén. Y todos los días presentamos obstáculos que el enemigo nos coloca, muchas veces. Una voz de alerta, gloria a Dios. Yo quiero hacer una pequeña introspección relacionado a los mensajes que se dieron durante estos días. En la primera reflexión que fue expuesta por Juan, él estaba hablando acerca de como en los tiempos de Noé. Como en los tiempos de Noé. Y él se enfocó en el arca, no en la situación que estaba en ese momento. Gloria a Dios. Una voz de alerta que decía que no esperes a que la puerta del arca se cierre para que puedas entender, hermano. ¿Bien? No esperes a que esa puerta de la oportunidad se cierre para que puedas entender que Cristo murió por nosotros y tenemos una gran oportunidad y salvación y vida eterna. La segunda reflexión fue expuesta por la hermana Gesta, donde se concentró en lo que decía: aviva el fuego del don de Dios. Aviva el fuego del don de Dios. Gloria al Señor. Una voz de alerta que decía que avives el fuego, no lo dejes morir. Gloria a Dios. Y se enfatizaba en mantengámonos orando, mantengámonos leyendo la palabra, en fin, mantengámonos dedicándole tiempo al Señor. Gloria a Dios. Amén. Ok, pues hoy yo le voy a traer como una segunda parte de estas dos reflexiones. Gloria al Señor. El viernes cuando estaba escuchando a Jessica, me gozaba porque yo decía, amén, está confirmado. Y esta predicación o este mensaje fue hecho hace un poquito más de 2 meses. Yo lo tenía allí guardado para un momento en los cultos de hogares que se estaban haciendo en Río Hondo. Pero no se dio y lo guardé. Yo no acostumbro a hacer eso, pero lo guardé. El pastor me hizo el acercamiento hace 2 semanas y le dije, sí, pastor, yo tengo el mensaje ya. Está ahí guardadito. Gloria a Dios. Así que este mensaje lleva un tiempito guardado y el Señor le place que yo lo exponga el día de hoy. Y así va a ser. Gloria al Señor. Vamos a buscar nuestras Biblias. En el Evangelio de Juan, versículo 12. Pero antes, yo quiero hacer una pequeña pregunta que dice, ¿cuáles son los personajes bíblicos que más te han enseñado a ti? Y ahí podemos mencionar Moisés, José, Abraham, Jacob, Jesús. ¿Bien? Pero un personaje malo, bíblico, o que está, ¿verdad? Como decirlo así, en el lado malo, ¿verdad? ¿Puede traernos alguna enseñanza? Amén, ¿verdad? Ok, pues entonces vamos a comenzar a leer. Capítulo 12, Juan 12, versículo 1 al 6. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta le servía y Lázaro
era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de su olor, del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Esta ilustración presenta a una dama que unge los pies de Jesús. No voy a hablar de ella, sino que voy a enfocarme en el versículo 6. Voy a enfocarme en Judas. Sí, Judas. Dice el versículo 6, y lo voy a repetir. Dice, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Y yo me pregunté, me causó mucha curiosidad, si era ladrón, ¿por qué tenía la bolsa de la tesorería él? Amén. ¿Será que a Jesús se le pasó? No. Entonces algo nos enseña esa parte de ahí. Así que nosotros vamos a establecer la predicación en base a este personaje, Judas, que era ladrón y era el tesorero de los 12. Interesante. Pero antes, quiero contarle una historia. Dice, una historia verídica. Un hombre en su juventud era productivo, atleta y de buen parecer. Tuvo una formación moral firme y un desarrollo normal. Luego, a la etapa de adulto, llegó a la etapa de adulto de una manera intachable, ejemplar, íntegro y respetado en su comunidad y sus compañeros de trabajo. Hasta que la tristeza y soledad tocó a su vida. Su estado mental fue deteriorándose lenta y progresivamente. El hombre jugaba en fiestas patronales, etc. Bien, en juegos de apuestas menores de forma social sin ningún tipo de problema. Hasta que por primera vez en su vida derrochó todo su ingreso de un mes de sustento. Amén. La angustia, la culpa y el arrepentimiento inundó su mente, pero al mes siguiente volvió y se repitió la historia, creando un ciclo perpetuo que hasta el día de hoy está sumergido en ese abismo. En el pasar del tiempo, su cuerpo, salud mental, emocional, espiritual y físico han decaído. Ya aquella persona atlética y respetada no existe. Lo que queda en su lugar es un personaje alterado, caminando sin ningún rumbo, pidiendo limosnas y buscando en la basura objetos sin valor como una colección del día para él. Su familia, hijos y nietos se han alejado de él y hoy se ahoga en la soledad, la culpa y la depresión. Al escuchar esta historia me surge una pregunta. ¿Dónde estuvo el error? ¿Eh? ¿Dónde estuvo el error? Bien, en la psicología existe un perfil de 3 pasos que lleva a un deterioro psicológico que puede finalizar de diversas maneras letales, incluyendo la depresión en cualquier punto del camino. Judas es un ejemplo de este perfil.
Bien, y aquí vamos a ver 3 etapas. Vamos a ver 3 etapas. Entre ellas la primera es volver costumbre un primer mal paso. Repito, volver costumbre un primer mal paso. Bien, en el versículo 6 dice que sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Sin embargo, antes hay que ver el contexto. Estaba Jesús invitado a la casa de Lázaro. Lázaro le estaba haciendo una cena, la familia, los familiares de Lázaro le estaban haciendo una cena. Bien, de alguna manera por agradecimiento de lo que Jesús había hecho por Lázaro, lo resucitó. En un momento dado de esa fiesta o de esa reunión, entró una dama, que lo dije en un principio, y le ungió los pies, rompió un perfume de nardo. 300 denarios significa un sueldo de un año prácticamente. Bien, el sueldo de un día era de 1 denario. Amén, o sea que el perfume era carísimo. Mas sin embargo, esta mujer por agradecimiento ungió los pies. Cuando Judas vio esto, rápidamente habló y dijo que por qué no se usaba ese perfume para venderlo y usar el dinero para ayudar a los pobres. La Biblia dice y registra que Judas no tenía intención de ayudar a los pobres, sino que, vuelvo y repito, era ladrón. Bien, ahora, ¿por qué un ladrón tenía la posición de tesorero y cargaba la bolsa de efectivo? Aquí voy a entrar a un pequeño ejemplo. Imaginémonos, para que me puedan entender, imaginémonos que usted es dueño de una empresa, bien, de profesionales, un dueño de una empresa, y hay una vacante abierta. Hay una vacante de un profesional abierto. Bien, imaginémonos que sea asesor financiero. Y usted pide un resumen. Y usted recibe diferentes tipos de resumen. Usted como dueño, ¿qué tipo de resumen usted va a aceptar? Aquella persona que está capacitado como ¿qué? Como asesor financiero. ¿Amén? ¿Cierto? No va a aceptar un cocinero, no va a aceptar un masajista, un asesor financiero. Otro ejemplo. Una posición de contabilidad. Tienes que ver el resumen, pero aparte de ser contable y tener un buen perfil, tiene que también tener un background. O sea, en otras palabras, tiene que tener personas que él ha trabajado antes que diga que él es íntegro. No tan solamente que haya sacado 4 puntos. En la contabilidad, un contable también tiene que ser íntegro. Pues entonces usted va a reclutar a la mejor persona que sea calificado para el puesto. ¿Cierto? ¿Por qué? Pero ¿por qué digo yo esto? Amén, gloria a Dios. Porque tal vez, lo más probable sea que Judas, escuche bien esto, tal vez sea lo más probable que Judas, su mayor cualidad sea la honestidad en un momento dado. Si no, entonces, ¿cómo fue que llegó a tesorero? ¿Cómo fue entonces que Judas llegó a tesorero si por alguna razón su mayor cualidad no era la honestidad en un momento dado de su vida? Pues entonces, ¿qué fue lo que pasó con él? ¿Qué fue lo que pasó con él? Dice, posiblemente Judas fue elegido a ser el tesorero por sus credenciales, lo más probable. De lo contrario, como llegó a ser tesorero de los discípulos, la primera etapa es volver costumbre un primer mal paso. Hubo una primera vez, un primer momento. El motivo posiblemente pudo haber sido que se encontró con el bolsillo pelado y dijo, bueno, yo tengo la bolsa de la tesorería, voy a sacar solamente una monedita y la voy a reponer luego. Posiblemente pudo haber sido eso. Luego de eso,
¿Cómo se habrá sentido Judas? A lo mejor pudo haberse sentido mal, sucio, arrepentido, lleno de cargo de conciencia. Repuso la moneda, pero hubo una segunda vez, tal vez. Su bolsillo nuevamente estaba vacío y tal vez hizo lo mismo y sintió nuevamente cargo de conciencia, pero esta vez fue menos que la primera. Y así volvió a pasar, y así volvió a pasar, volvió hasta que se volvió costumbre, un primer mal hábito. Gloria a Dios. Lo hizo suyo. Ese primer mal hábito lo hizo suyo y lo hizo parte de su personalidad, porque no vio consecuencias inmediatas. Gloria a Dios. El hombre del que le hablé en un principio era uno próspero, no le faltaba nada. Cuando derrochó en esa primera vez, decía que no volvería a pasar, que la próxima vez se iba de compras y que ahorraría para un automóvil. Pero hubo una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta vez. Luego de quedarse sin nada, regresaba a su culpa y arrepentimiento. Hizo de su primer mal paso un hábito. El tema de la campaña es una voz de alerta. Una voz de alerta. Ten cuidado de que hagas de un hábito de un primer mal paso. Amén. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Esto me lleva a recordarme el evento de Génesis 3, la caída del hombre. Cuando la serpiente le habló a la mujer y le dijo que no iba a morir. Le preguntó, ¿por qué no comes la serpiente le preguntó, ¿por qué no comes del fruto? La mujer le dijo, porque Dios me dijo a mí que el día que yo iba a comer de ese fruto, iba a morir. La serpiente le dijo, no vas a morir. Sino que Dios sabe que el día que tú comieres de ese fruto, vas a ser como Él, sabiendo el bien y el mal. Y escuche esto. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Bien, y ahí es que está el problema. El pecado es atractivo para hacerlo un hábito de un primer mal paso. Gloria a Dios. Pero esta presentación del jardín del Edén tiene dos vertientes. Tiene un bien subjetivo y tiene un mal objetivo. ¿Qué significa esto? Un bien subjetivo es que para ti, lo que tú estás haciendo tal vez no sea malo. Eso es un bien subjetivo. El pecado es atractivo porque responde o sacia a las necesidades básicas del ser humano. El pecado sacia a tus emociones. El pecado sacia a tu intelectualidad. Sacia a tu economía y sacia a tu físico. Por eso es tan atractivo. Bien, y tan fácil de hacerlo un hábito de manera sutil. La serpiente fue astuta. Ella le trabajó la necesidad básica de la mujer, la parte intelectual y el conocer. Le dijo, no morirás, sino será como Dios, sabiendo el bien y el mal. Posiblemente eso pasó con Judas. Cuando él sustrajo la primera moneda, saciaba su necesidad económica. Y ahí fue que comenzó una reacción en cadena. Lo mismo pasó con el hombre que mientras gastaba su dinero se olvidaba de su angustia y soledad en ese instante. Y luego volvía nuevamente al arrepentimiento. Gloria a Dios. El pecado te ata. Una voz de alerta. El pecado te ata de manera sutil, hermano. Eso es lo que yo te quiero dar a entender. Gloria a Dios.
El bien subjetivo era que aparentaba saciar nuestras necesidades. El problema es que el pecado tiene una segunda dimensión. Independientemente tú lo veas bueno o regular o malo, subjetivo. El pecado siempre llega a un fin y eso es el mal objetivo. ¿Qué significa esto? Eva experimentó ese mal objetivo cuando decidió saciar su necesidad comiendo del fruto prohibido, desobedeciendo a Dios. Gloria al Señor. Muchas veces no entendemos que la Biblia nos da a nosotros el secreto o la solución de nosotros vivir una vida plena. No es como nosotros nos da la gana. Amén, gloria a Dios. No es como nosotros pensamos que está bien. En una empresa, imagínese que usted está desarrollando un negocio pequeño y en el ensayo y en el error usted aprende a establecer un sistema en su negocio. Pasan los años y usted forma una política de acuerdo a su experiencia. Usted recluta 2 empleados. Uno hace la política, otro tiene problemas porque no hace la política y le causa problemas en su negocio. Usted ya tiene establecido una política, unas normas que hay que realizar. Hermano, la Biblia es la norma, es la política. No tienes que inventar cómo tú vas a vivir tu vida. No lo tienes que inventar. La Biblia ya está establecida. La Biblia te dice cómo vas a vivir. Amén. Gloria a Dios. La Biblia te dice qué vas a hacer para que tengas una vida plena y mantengas tu salvación, hermano. ¿Entiendes? Amén. Amén. Gloria a Dios. Judas desarrolló un mal hábito al dinero, que por culpa del dinero se ahorcó vendiendo al maestro. Estamos viendo un ejemplo de un deterioro físico, psicológico y espiritual en un individuo cuando hace un mal hábito, hace un hábito de un primer mal paso. Amén. Gloria a Dios. Eso pasó con el hombre cuando decide jugar todo su dinero en un día y estar pelado todo el mes. Han pasado los años y la repercusión del acto de este hombre que yo le estaba contando al principio no ha pasado desapercibido. No lo ha pasado. Nos exponemos en convertir en costumbre un primer hábito por un primer mal paso. Amén. Gloria a Dios. La segunda etapa, la segunda de 3 etapas, dice la desilusión y la decepción. Cuando una persona hace un hábito de ese mal paso, que está haciendo algo que no es correcto, en un momento dado de su vida se va a sentir desilusionado. En un momento dado de su vida se va a sentir decepcionado. El hacer un mal hábito de un primer mal paso crea reacción en cadena a la desilusión y decepción en sí mismo y en su entorno. No puede ver nada positivo a su alrededor. No puede argumentar algo positivo porque no tiene ya las raíces de amargura. Ya su corazón se ha estado dañando mental, física y espiritualmente. Se ha estado dañando por la costumbre de hacer algo que no está correcto. Judas, posiblemente, antes de convertirse en ladrón, le encantaba escuchar a Jesús hablar. Tal vez. Luego se convirtió en su peor crítico. Hay veces que en la comunidad cristiana pasan los años, el fuego está avivado, bien, pero en un momento, como decía Jesca, hay que decirle que avive el fuego porque se ve más opacado. Comienza a cambiar su manera de hablar. Ay, esa predicación si hubiese pasado de otra manera. Hay que ir para la iglesia. Sí, pero es que lo que pasa es que en la iglesia. Y comienza a criticar constantemente lo que está pasando en el ambiente iglesia, en la comunidad cristiana.
no una crítica constructiva, sino que constantemente su manera de hablar cambió. Eso sucede porque hay un deterioro psicológico en el individuo. Amén. Gloria a Dios. Y si nosotros vemos a un hermano que de alguna manera pasa eso, hay que extenderle la mano. Amén. Hay que extenderle la mano porque el amor de Cristo está en nosotros. No para juzgar, sino que para ayudar. Eso es una señal. Voz de alerta, hermano. Una voz de alerta. El hombre que les hablaba desde el principio, en el pasar de los años, ha desarrollado una profunda depresión porque se ha desilusionado de sí mismo, porque no ha podido romper con su atadura y ve el mundo desde el mismo lente con que él se ve a sí mismo. No puede ver un hermoso amanecer, porque en su vida no hay un hermoso amanecer. El último hermoso amanecer fue hace mucho tiempo, que ya casi ni se acuerda. Eso es lo que sucede cuando adoptamos el comportamiento de un pecado. Tal vez ante los ojos de nosotros podemos pensar, esto no es tan malo. Esto no es tan malo. No le estoy haciendo daño a nadie. Pero posiblemente poco a poco te está atando. Amén. Una voz de alerta. Gloria a Dios. Cuando un hermano se va alejando de la iglesia y lo que sale de su boca es crítica todo el tiempo, es señal de una descomposición psicológica y espiritual. ¿Bien? Es parecido a la droga. Al principio la droga satisface tu necesidad, pero llega el tiempo que por más que necesitas más cantidad de droga, necesitas más para poder saciar tu necesidad, hasta que llegue el punto que ya la droga no te hace nada. Ya es parte de ti. La tercera etapa y última, estamos terminando ya. Amén. Tercera etapa, la pérdida de la esperanza. Comenzamos entonces a adoptar un mal paso. Lo hacemos hábito en nuestra vida, como si fuera algo bueno. Con el tiempo experimentamos desilusión y decepción ante nosotros y ante lo que nos rodea. Solamente nos queda entonces la pérdida de esperanza. En la vida del pecador llega un momento crítico en el cual su descomposición psicológica lo lleva a pensar que su camino no tiene salida, ni esperanza de cambio, hermano. Yo una vez estaba así. Tal vez nunca maté a nadie. Tal vez no hice daño a nadie, no fui un abusador, no fui nada de eso. Pero entre la vida que yo estaba pasando, yo era uno que todos los fines de semana me iba a janguear. ¿Qué daño yo le hago a alguien allí? Ninguno. Ninguno. Me iba a janguear, bebía, bailaba como un trompo. Amén. De todo menos salsa. Amén. Gloria a Dios. Pero bailaba y me iba a los pubs. ¿Qué daño le estoy haciendo a alguien allí? Nada. En la Biblia no dice, si vas al pub, no te heredarás el reino de los cielos. No lo dice. Pero es un comportamiento, es un hábito que te aleja de la presencia de Dios. Eso es lo más importante que el cristiano tiene que guardar. La presencia de Dios. Este momento ocurre cuando estás sumergido en lo más profundo del abismo, cuando ya te has dado por vencido. Hermano, tal vez a lo mejor tú estás aquí porque ya en tu vida pasada ya tú te encontrabas en lo más profundo del abismo. No tenías esperanza y hoy el Señor te recogió, abrió sus brazos y pudiste entender el sacrificio que Él hizo por ti en la cruz. Alguien nos ama, gloria a Dios, y es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios nos ama, por eso soportó que lo crucificaran en la cruz. Gloria a Dios. Porque en su mente estaba tú y yo. Este punto es fatal, porque el individuo puede tomar una decisión fatal o letal. Cuando un individuo se encuentra que su vida ya no vale, ya no tiene valor. Cuando ya la descomposición psicológica ha deteriorado tanto al individuo,
la única salida, o la mente le comienza a jugar malas jugadas, le dice, ¿para qué tú sirves? Ya tú no, mírate como tú estás. Acuérdate de hace 5, 7, 10 años atrás como tú estabas. Tu vida no vale nada. Y el enemigo es lo que quiere. Eso es lo que quiere, porque él dice, la Biblia dice, que el diablo está como león rugiente, buscando a quien devorar. Y déjeme decirle, hermano, él es paciente. Él es paciente. Poco a poco te va atando con lo que te gusta. Va saciando tu necesidad. Señor. Tenga cuidado que no todo lo que es bueno viene de Dios. No todo lo que es bueno viene de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuál fue el final de Judas? Se ahorcó. Judas se ahorcó. Ese es el final. O tal vez un deterioro moral que tal vez no puedas entender. Bien. Ese es el deterioro de hacer un hábito de un primer mal paso. Gloria a Dios. El hombre del que yo les hablaba al principio es un familiar mío. Los que me conocen ya saben quién es. Un familiar mío que lo he vivido de cerca. Y él dice que él no le hace daño a nadie. Él dice que ojalá y él pueda tener perdón de Jesús algún día. Él dice que él no quiere ser hipócrita. Él dice, yo quisiera ir a la iglesia, pero es que no puedo. En un momento dado, la última vez que yo hablé con él, me dijo, Domingo, yo me siento deprimido. Yo siento que mi vida no vale nada. También esto me acuerda la última imagen que yo tuve de mi padre cuando yo tenía 14 años. Eso fue en el 1994. Amén. En el 1994 yo visité a mi padre en Estados Unidos. La noche anterior de yo irme, venir para acá, de regresar, él se emborrachó porque él era alcohólico. Él era alcohólico. Y el alcoholismo comenzó en una depresión severa porque su primera hija se la arrebataron de sus manos y se la llevaron para su país, para Brasil. Su madre era brasileña. Y mi padre entró en una depresión que lo mató. Lo mató. El último día antes de yo regresar a Puerto Rico, se emborrachó. Y yo tuve un problema con él. Porque antes de eso, yo le tenía miedo. Una persona maltratadora. Tal vez no físicamente, pero yo escuchaba los maltratos verbales que le hacía a mi abuela, quien me crió. Y de alguna manera creó en mí miedo, porque cambiaba totalmente. Mas sin embargo, ese último día, la noche anterior, yo le hice frente por primera vez en la vida. Le hice frente. Y él no se esperaba eso. Al próximo día, cuando él me fue a dejar en el subway, en el tren subterráneo, lo último que yo me acuerdo de él es caminando, yo miré su espalda, su forma de caminar, tenía una camisa de manguillos, unos tenis y un pantalón de trabajo. Se fue. 6 meses después me llamaron, me dijeron que mi papá había muerto. Murió dormido, alcohólico, porque hizo un hábito de su primer mal paso. Muchas veces, tal vez no vayas a morir, pero ten en cuenta que el peor primer mal paso es disminuirle el tiempo al Señor. La hermana Jesca dijo que hay que avivar el fuego. La hermana Jesca dijo, el don de Dios, hay que avivarlo, hermano. Gloria al Señor. No dejes para luego el tiempo que le corresponde a Dios. No lo dejes. Tú no sabes cuándo todo esto se acabe. Amén.
Tú no sabes cuándo es tu tiempo. Tú no sabes cuándo el Señor, porque va a haber una generación que no va a haber muerte, que se va a ir con el Señor. No sabes cuándo la trompeta suene. ¿No lo sabes? Pues entonces, el Señor murió por ti en la cruz, hermano. El Señor dio su vida, entregó su vida. Nadie lo mató, ni los judíos ni los romanos. Él entregó su vida, porque en su mente estabas tú. Gloria al Señor. Así se forman los grandes pecadores. Puede tardar toda una vida. Yo le decía a mi familiar, tú no sabes que mientras tú estés ahí, tú estás limitándote, tú te estás prohibiendo de las bendiciones que el Señor tiene para tu vida. Tú no sabes cuántas personas pueden salvarse por tu testimonio de lo que Dios puede hacer en tu vida. Y Él lo único que puede hacer es llorar y lamentarse. Muchas veces le he hablado al Señor. Muchas veces. No me cansaré. Para que el Señor haga una obra en Él. Amén. Gloria a Dios. La esperanza. El cristiano tiene una esperanza. En Isaías 53, un pasaje bonito y bien conocido, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ese es el atractivo que Jesús te da para que te acerques a Él. ¿Qué más tú quieres? ¿Que te pague el carro? Amén. Él dio su vida. Gloria a Dios. En Romanos 3:22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, hermano. Lo que usted tiene que hacer es simplemente creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y Dios te cuenta por justo. En la Biblia no dice que el pentecostal, en la Biblia no dice que el católico, en la Biblia no dice que el testigo de Jehová o el adventista son los que van a ser salvos. Dice que el justo es librado de la tribulación. Amén. Gloria a Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero siendo justificados gratuitamente, porque tú no tienes que hacer ningún sacrificio, hermano. Tú no tienes que guardar ninguna promesa, no tienes que darte la barba por 5 años, o no cortarte el pelo por 10 para tratar de buscar el consuelo y el perdón de Dios. Es gratuitamente. Repito, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención únicamente es en Cristo Jesús, porque Jesús es el Cordero que quita el pecado de todos nosotros. Amén, gloria a Dios. Y por medio de Él, nosotros tenemos acceso libre al Padre. Gloria a Dios. En Romanos, también, capítulo 10 dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos. Si tú crees que verdaderamente Dios, Jesús, se levantó de los muertos, ¿qué va a pasar? Serás salvo. Amén. Y la salvación es grande y es real, hermano. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y la última porción que nos trae esperanza a nosotros los cristianos está en 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, hermano. Hermano, yo no sé si usted entiende lo que usted tiene en sus manos. Posiblemente porque me ha pasado. Posiblemente usted ha hecho de un primer mal paso un hábito.
¿A mí me ha pasado? Por supuesto que sí. Pero tenemos el ministerio de la reconciliación. Podemos llegar al Padre y pedirle perdón y olvidar ese primer mal paso. Y no volver a hacerlo, hermano. No lo vuelva a hacer. No lo vuelva a hacer. Yo no le puedo decir de parte de Jesús que Dios no lo va a perdonar. No lo sé. El Señor es misericordioso, como el pastor leyó en el Salmo 86. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado. Hermano, Dios no toma, si tú te arrepientes de corazón, con conciencia, no por emoción, con conciencia, te arrepientes y reconoces que tú has hecho de un primer mal paso un hábito, el Señor no toma en cuenta tu pecado, te perdona, te renueva, te hace una nueva criatura, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Esa es la fe de nosotros. Ese es el Dios que tenemos, el único Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Salvador, hermano. No hay otro Dios, no hay otro Dios, y su amor es tan incomparable que se olvida de todo nuestro pecado. Se olvida de que nosotros hicimos un primer mal paso. Amén. Y nos reconcilia con el Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria a Dios. Y con esto termino. La cruz antes del tiempo de Jesús era símbolo de maldición. En Deuteronomio, Dios dijo que Él mismo maldecía al que moría en la cruz. Esto tiene una repercusión profética en Jesús grande, porque Jesús se hizo maldición por nosotros. Jesús lo tomó como maldición por nosotros. Jesús, en un momento dado, cuando estaba en la cruz del Calvario, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, Dios, el Padre, tiró su mirada y no lo pudo ver. No pudo ver a Jesús, porque en Él en ese momento estaba cargando el pecado tuyo, el pecado mío, del injusto, del vagabundo, gloria a Dios, de aquel que ha hecho mal y se arrepiente. En ese momento, Jesús estaba bañado en un mal olor de pecado. Dios, el Padre, no lo pudo ver. Y Jesús sintió eso. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aleluya. Ese es el momento grande donde nosotros tenemos que examinar. Jesús no es un juego. Jesús no es símbolo de prosperidad nada más. Jesús, lo más grande que nos da es la salvación. Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia, porque la muerte para el cristiano no es mala, no es maldición. La muerte para el cristiano te une al Padre, aleluya. Esa es nuestra salvación, gloria a Dios. Esa es nuestra esperanza. Una voz de alerta, hermano, una voz de alerta. No hagas de un primer mal paso un hábito, hermano. Que se me bendiga. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Yo no sé si tú tienes una reacción a lo que Dios nos ha dicho hoy. Yo no sé si tú entiendes que Dios quiere utilizarte. Las personas que han estado aquí en el altar, yo las conozco. En estos meses, en este mes,
pero hace años. Pero hoy en día están en la lista de las personas a quien Dios va a utilizar a la gloria de su nombre. No es que bajaron de arriba, se han hecho aquí a pesar de las circunstancias.